Buenos días a todas. Es un placer teneros en esta mesa de mujeres por el día 17 de mayo, Día contra la LGTBI-fobia, organizada por el Grupo de Derechos Humanos de COGAM, colectivo, como sabemos, que trabaja por mejorar la situación de las personas LGTBI en Madrid, específicamente, y a favor de los derechos humanos. Creo que todas opinamos que este tipo de actividades y charlas son realmente importantes actualmente para visibilizar la situación de muchas mujeres desde diferentes perspectivas y también para poner puntos en común y continuar con la lucha por la igualdad, que sigue siendo tan necesaria a día de hoy. Se han preparado una serie de preguntas relacionadas con la situación de las mujeres a día de hoy, donde, bueno, pues nos gustaría conocer vuestros puntos de vista y yo también voy a participar en la mesa. Voy a comenzar por presentarme yo y presento a las otras dos participantes. Yo soy Bea, mujer feminista, trabajo por los derechos LGTBI, por los derechos humanos en general y también coordino una fundación que lleva proyectos de mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata. También tenemos con nosotras a Elsa Ruiz, ilustradora cómica y youtuber trans. Es un placer tenerte con nosotras, Elsa. A Adriana. Muchas gracias. Mujer colombiana, lesbiana, activista por los derechos LGTBI y voluntaria en el Grupo de Derechos Humanos de COGAM y de Espiritualidad. Es un placer teneros con nosotras a día de hoy y que podamos, bueno, pues, charlar un poco sobre la situación de las mujeres, ¿no? Y de la lucha por la igualdad. Entonces, voy a comenzar por la primera pregunta, que sería, ¿cómo describiríais vuestra vivencia como mujeres en vuestro día a día? Pues, Adriana, ¿quieres empezar tú? Empiezo yo, como te apetece. Como queráis. Como queráis, sí, no hay problema. Dale, empieza. Vale. Pues, a ver, mi vivencia día a día como mujer viene marcada por el hecho de ser una mujer trans. Las mujeres en general, todo el grupo de mujeres que a nivel histórico siempre hemos sufrido mucho más, pero con este tema de la interseccionalidad hay violencias que afectan a mujeres más en concreto. Es decir, una mujer cis no tiene los mismos problemas o no tiene tantos problemas como una mujer trans a la hora de encontrar empleo, a la hora de sufrir violencias de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Yo a día de hoy, como soy una persona más o menos pública y soy visible como mujer trans y bisexual, a día de hoy sigo recibiendo violencia, comentarios a través de mis redes sociales que niegan que yo sea una mujer y que no se creen que sea yo una mujer, recibiendo insultos o bastantes barbaridades. Y yo creo que esa es la realidad de muchas mujeres trans. Por una parte, la sociedad nos exige cumplir unos estereotipos muy grandes, es decir, si queremos que se nos trate como mujeres, tenemos que parecer mujeres de acuerdo a lo que socialmente se nos dice lo que debe ser una mujer físicamente y de comportamiento, pero por otra parte, sectores transfobos nos dicen que si cumplimos muchos estereotipos estamos fomentando una versión estereotipada de lo que es una mujer. Hay un sector transfobo que ahora mismo es muy ruidoso, aunque es muy minoritario, que nos niega las posibilidades de ser quienes somos. Porque, por un lado, si no cumplimos los estereotipos vamos a sufrir violencia y se nos va a negar nuestra identidad y quiénes somos, pero por otra parte, si los cumplimos estamos fomentando estereotipos negativos, con lo cual eso nos deja muy pocas posibilidades de ser nosotras mismas, en el caso de las mujeres trans. Y ahora mismo que estamos viviendo un momento muy importante con esa ley trans que queremos que se apruebe para favorecer los derechos del colectivo trans en completo, no solo de las mujeres trans, y mañana, día 18, es la votación de la toma en consideración del borrador de ley trans. Va a ser muy ilustrativo lo que vote el PSOE, partido que supuestamente hasta hace bien poco luchaba por los derechos del colectivo LGTBIQ+, y que en su programa electoral y en el acuerdo de gobierno que firmó con Unidas Podemos decía que iba a sacar adelante una ley trans, pero en el último año y poco hemos visto declaraciones muy transfobas de Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno y cargo muy potente en el PSOE, y si votan mañana que no o se abstienen, se estarán alineando con lo que van a votar PP y Vox, se estarán aliando con la
con la, Extrema con la, derecha. con la ultraderecha. Y sinceramente, el PSOE creo que se está jugando ahora mismo decidirse está con los derechos del colectivo, y si vota en contra estará negando los derechos del colectivo LGTBIQ+, y sobre todo, si hablamos de feminismo, se nos incluye a todas. En un feminismo que excluye a cualquier tipo de mujer no es feminismo. No. Y también yo creo que es una cosa muy importante, que muchos sectores transfobos que se califican feministas, que para mí no lo son porque son transfobos, no pueden ser feministas, dicen que esto podría hacer que mucha gente, muchos hombres que hacen violencia de género, que maltratan, se puedan librar. En el borrador de la ley un apartado específico que negaría eso, y que si lo hicieran se tendría que investigarlo. Y yo me hago una pregunta. A estas supuestas feministas que temen por la violencia de género, ¿cuántas mujeres trans que no cumplen los requisitos legales todavía vigentes no pueden denunciar y no pueden estar amparadas por la ley de violencia de género? ¿Cuántas mujeres trans que no cumplen los requisitos y que a nivel legal, porque no cumplen esos requisitos, no pueden cambiar su documentación, van a sufrir violencia de género? En vez de preocuparnos por quienes van a intentar hacer un mal uso de la ley, que ya repito que en el borrador viene recogido para que eso no ocurra, ¿a cuántas mujeres trans estarán sufriendo violencia de género ahora mismo y no pueden denunciar porque no cumplen los requisitos de una ley injusta? Totalmente, totalmente, Elsa, muchas gracias. Y yo creo, o sea, al final vuestro día a día es cierto que como mujeres trans es distinto, porque por un lado sufrís la opresión como mujeres y la discriminación como mujeres trans. Entonces, está claro que al final el activismo, tanto feminista como LGTBI, tiene que ir por la inclusión de las mujeres trans en el feminismo, si no, no hay feminismo directamente. O sea, debería ser así y esperemos que la ley salga adelante, de verdad. O sea, Sí, y esto incluye también porque no podemos tener un feminismo blanco, cis, no, europeo. La realidad de las mujeres gitanas también sufren muchas violencias, las mujeres migrantes, las mujeres racializadas, no podemos olvidarnos de eso. Ahora de repente vemos a feministas históricas que son blancas, europeas, y que sí, habrán hecho mucho por el feminismo, pero hay otras realidades que también hay que escuchar y que se deben incluir. Y no podemos, yo, aunque sea una mujer trans, también sé que tengo privilegios por ser blanca europea y por ser paya y por no tener ninguna diversidad funcional ni tener ninguna neurodivergencia. No podemos las blancas monopolizar el discurso del feminismo. totalmente cierto. Debemos reconocer nuestros propios privilegios y también pues, dejar que haya representación de otros sectores que sufren una violencia también distinta muchas veces. Y hay que reconocerlo. Muchas gracias, Elsa. Adriana, ¿cómo es tu vivencia en el día a día como mujer? Bueno, disculpa, no sé si se escucha el ruido que está sonando, pero iba a cerrar la puerta. Bueno, bueno, mi vivencia como mujer, ¿cómo ha sido? En el tema como lesbiana, ¿no? Lo vamos a hablar. Yo creo que al inicio de la historia, pues porque pues ya soy un poco viejita, era un poquito más complicado que lo que es hoy día, ¿no? Porque pues el tema de que hasta ahorita hemos empezado a ser un poco aceptadas dentro de la sociedad. Siempre ha habido, bueno, como complicaciones en el tema, tanto en el, más que todo como en el ámbito laboral, ¿no? En el tema también, cuando uno está en el colegio, todo eso, pues son cosas que se van viviendo, que es cuando salimos del closet, cuando decidimos demostrar nuestra identidad. Ha sido un poco complicado, ¿no? Ya a medida que ha ido pasando el tiempo, las cosas pues han ido mejorando. La diferencia de nosotros como mujeres les, como yo, ¿qué pasa? No es tan complicado como cuando son las chicas trans, como le sucede también a los chicos trans, las niñas que se vuelven niños. Entonces creo que es más marcado en ese tema, es más complicado. Siento que hay más homofobia, hay más desigualdad, tanto para ellos como para nosotros. De pronto para nosotros es un poco más llevadero porque nosotros de pronto nuestra apariencia física o pasamos como desapercibidos hasta el momento que no se enteran de pronto que somos
distinto género. Porque desafortunadamente creo que nosotros nos vemos como mujeres lesbianas, nos vemos más marcadas y más discriminadas tanto en las mismas mujeres que en los hombres, porque en el momento que tú le dices a un hombre yo soy lesbiana, ellos inmediatamente su mente morbosa piensa otra cosa, mientras que una mujer heterosexual, uno le dice, mira, yo soy lesbiana, y una vez van a pensar de que tú la vas a pretender, o que si tiene hijos le vas a violar tus hijas, o yo qué sé, siempre suele suceder. Es más, en algún momento me pasó con alguien, una amiga, le dije, mira, es que yo soy así. Y una vez como que puso la barrera y me dijo, qué pena, pero es que a mí me gustan los hombres. Entonces le dije, yo no, mira, yo te estoy diciendo, a mí me gustan las chicas, pero no te estoy diciendo que me gustan todas las chicas. ¿Sí me entiendes? Una cosa es que a mí me gusta y no que significa que tú me gustes a mí. Y de una vez le dije, no, bájate de esa nube. Lo que pasa es que ese es el tema que todas las mujeres manejan hoy día y ponen esa barrera porque creen que porque uno se siente de una vez las va a pretender. No, esto es algo como igual, un hombre, una mujer, así como a ti te gusta un chico, no te gustan todos los chicos, te gustan chicos en general, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nos gusta una chica, nos gustan las chicas, pero no todas las chicas, nos gusta lo que nosotros nos fijamos, como si fuera un hombre o fuera una mujer, tal cual, igual. Entonces, creo que eso es un paradigma que sucede hoy día en el tema de la sociedad, que poco a poco ha ido avanzando. Yo en un momento, pues en algunas situaciones se siente uno incómodo, pero en otras pues se siente uno cómodo. ¿Por qué razón? Porque nosotros como el género que tengamos no significa que nosotros seamos diferentes. Nosotros somos tal cual. Eso es como el que le gusta la hamburguesa, el que le gusta el cine, el que le gusta bailar, el que le gusta la pizza. A nosotros nos gusta el género de nuestro mismo género, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, entenderle como a las personas de que esto no es ser uno anormal, que esto no es una enfermedad, que todos somos iguales y así como somos iguales merecemos los mismos derechos y tenemos que hacerlo como más visible y hacerle enfocar a la gente que se quite todo eso que mantiene en la mente, de que el ser lesbiana no significa que no seamos mujeres, ¿ya? Entonces, siempre yo me he sentido más discriminada en el ámbito con las mujeres heterosexuales que con los mismos hombres. Eso sí me ha pasado. Muchas gracias, Adriana. Eso, la verdad que es realmente triste porque yo creo que una de las claves del feminismo es que una mujer no diga a otra mujer lo que tiene que ser, lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, creo que deberíamos apoyarnos entre nosotras. Y con respecto al tema o sea, el reconocimiento de que, o sea, una mujer lesbiana es una mujer como cualquier mujer heterosexual y creo que hay todavía muchos prejuicios que superar, ¿no? Y, por supuesto, lo primero que hay que hacer es prohibir ya de una vez el tema de las terapias de conversión en cualquier parte del mundo. Es una barbaridad y una aberración. Sí. Beatriz, sí. me gustaría ampliar un par de cosas que ha dicho Adriana que me han parecido súper interesantes. Que, bueno, también decir que yo, aparte de ser trans, soy bisexual. Y, por ejemplo, mi pareja es una mujer cis. Y mucha gente asume automáticamente que como mi pareja es una mujer cis, yo soy lesbiana y no bisexual. Como si de repente mi orientación sexual viene condicionada por la persona a la que estoy. Es tan absurdo como si dijera, si estuviese con un hombre cis o con un hombre trans, con un hombre me dijera, entonces eres hetero. Digo, no, sigo siendo bisexual. Lo que pasa es que la persona con la que estoy es así. Sería tan absurdo como decir que si de repente yo no estuviera con nadie, yo no tendría orientación. Y hay una cosa que también ha comentado Adriana que me parece muy interesante. Son dos cosas que yo creo que nos pasa a todas las mujeres, independientemente si somos heterosexuales, bisexuales, trans, etcétera, que es, ha hablado de dos cosas: el morbo por parte de los hombres, esa cosificación tremenda que nos hacen, en plan de eres mujer, eres lesbiana, qué morbo, no sé qué, no sé cuánto, si eres bisexual, lo mismo. O sea, a mí como bisexual me han dicho, hombres me han propuesto tríos con su pareja, que era una chica, pero a montones. En plan de, bueno, como eres bisexual, puedes estar con los dos, qué divertido. Digo, mira, no, déjame en paz. Y luego, aparte, es ese rechazo. A las mujeres, por esos prejuicios, siempre ocurre lo mismo. Se nos cosifica, se nos fetichiza, y si somos mujeres no normativas, se nos rechaza.
Solamente hay esas opciones. En el caso de las mujeres trans es muy ilustrativo porque se nos cosifica por una parte. Hay muchos hombres a quienes les dan mucho morbo estar con una mujer trans, cosa que es absurdo y nos convierte en un fetiche absoluto, pero luego públicamente negarían decir que están con una mujer trans. Y se produce esa cosificación y ese rechazo a la vez. A mí me ha pasado antes de estar con mi pareja, yo estaba en aplicaciones de conocer gente y de citas y demás, y tuve bastante feeling con un chico, quedamos en persona y nos besamos y parecía que la cosa iba a ir para adelante. Teníamos muchas cosas en común y yo estaba muy cómoda con él, no tenía ningún problema con que yo fuera trans, pero después de besarnos me dijo: Elsa, si esto sigue adelante tendremos que quedar en sitios que no sean públicos y en privado porque mi entorno nunca va a aceptar que esté con una mujer como tú. Y ya ni siquiera eran prejuicios que él tuviera, sino que él tenía miedo de sufrir el prejuicios por estar con una mujer no normativa, con una mujer trans. Evidentemente yo le dije que no yo estaba recién salido del armario y no sé dónde saqué la fortaleza y demás, pero lo acabé diciendo, no llevo 27 años en un armario para meterme en otro. Y ahí quedó la cosa. Y yo creo que las personas que somos LGTBI, las mujeres que somos LGTBI, que somos visibles, que nuestras circunstancias nos permiten, porque hay muchas mujeres LGTBI que por sus circunstancias, su entorno, su familia, su trabajo, no pueden ser visibles, por desgracia. A quienes somos visibles tenemos que suplir esa falta de información y esos prejuicios que todavía siguen hoy en día a la hora de cambiar las mentes de la gente. Adriana, supongo que a ti te habrá pasado también que eres la primera mujer lesbiana que mucha gente de tu entorno ha conocido y te hacen un montón de preguntas como para satisfacer su curiosidad o cosas que nunca se habían atrevido a preguntar o nunca se habían informado porque en la sociedad todavía hay mucho prejuicio. Recordemos que deconstruirse es liberarnos de esos prejuicios, estereotipos que la sociedad nos mete desde nuestra infancia, y es un doble trabajo porque no solamente es aprender. Primero hay que desaprender lo negativo que nos han inculcado para aprender lo nuevo. Y recordemos que con el tema LGTBI todavía hay muchos prejuicios. Recordemos que es en los 90 cuando la Organización Mundial de la Salud deja de considerar la homosexualidad como una enfermedad. Hace 30 años, eso es antes de ayer. Yo tengo 34. Yo cuando nací, como soy bisexual, si yo hubiera tenido más edad se me hubiera considerado una persona enferma. Primero por ser bisexual y segundo por ser trans. Ahora mismo se está intentando la despatologización de las personas trans. Y yo creo que sobre todo aquella gente que dice, pero ¿por qué os seguís manifestando? Ya está todo hecho. Todavía sigue habiendo palizas y violencias hacia personas LGTB en nuestro país, en pleno siglo XXI. Un país que se supone que es europeo y que presume mucho de tener el matrimonio igualitario y esas cosas. Pero todavía sigue habiendo mucho prejuicio que viene alimentado por este auge de la extrema derecha que vivimos actualmente. Totalmente. Referente a lo que estaba hablando Elsa, es cierto, por ejemplo, a mí me tocó la época prácticamente de que ser lesbiana era una enfermedad, obviamente. Yo tengo 45 años, ya yo me salí del closet relativamente muy joven, más o menos como a los 16 años. Yo tomé la decisión y pues bueno, la única ventaja es que yo tuve mucho apoyo de parte de mi familia, cosa que hoy día en la sociedad es muy difícil, no todas las familias apoyan a sus hijas o a sus hijos. Entonces, yo, como tuve ese apoyo familiar, para mí no fue difícil salir del closet porque yo dije, bueno, si mi familia lo acepta, ya a mí no me importa el mundo, ya yo empecé. Lo único sí es que mi hermana cuando supo que yo era así me dijo, bueno, yo lo único que te digo es estudia y sal adelante como cualquier persona, o sea, tienes que salir y demostrar de que tú eres igual a todo el mundo y que eres capaz de salir adelante y llegar hasta donde tú quieras, porque cada quien vive como quiere vivir. Entonces, demuestra de que el hecho de que seas lesbiana no significa que va a ser alguien como un número nomás de la sociedad, no, demuestra de que si eres capaz, de que puedes tener tu familia, puedes tener tus hijos, puedes hacer tu vida normal, eso no te quita de que puedas tener una vida como cualquier persona como del mundo, como en esa época era como
como te digo, una enfermedad, era algo que, bueno, wow, esta chica lesbiana, llevémosla al psicólogo, porque una vez piensan que uno necesita psicólogo, está loco, bueno, yo qué sé. Entonces, para mí fue favorable eso. El tema de los hombres, pues bueno, el machismo en ese momento era más complicado, porque entonces de una vez decían lo que le falta es un hombre para que la enseñe a ser mujer, yo no sé qué, eran como los temas que siempre sacaban. Le faltó más, bueno, barbaridades, porque es lo que los hombres siempre dicen. Más sin embargo, sigue sucediendo, porque yo a veces en el tema de, yo soy migrante, ¿no? Y en uno de los temas de, en los sitios donde yo estuve, cuando entré al centro de acogida, encontré una persona de Venezuela, un señor, y habló muy despectivamente de los homosexuales. Entonces le dije yo, bueno, pero ¿por qué a ti te afecta? ¿Te afecta en algo? Me dijo, no, a mí eso no me afecta, yo soy, acá es lo más normal, todo el mundo sabe, le dije yo, no, a ti sí te afecta, ¿por qué razón? Porque si no te afectara, no estarías hablando lo que estás hablando en este momento, o sea que sí te afecta. Entonces, eso suele suceder. La gente, hay mucha gente que todavía no lo acepta tal cual. No ve que es algo, como les digo, no es una cuestión de decisión, es una cuestión de gustos. Y eso va con uno, y creo que la gran mayoría, acá hay un tema que todo el mundo dice, bueno, ¿ustedes se vuelven o nacen así? Yo creo, para mi concepto, que nosotros nacemos así. Nosotros tenemos eso, o sea, para mí yo nací así. Y no es de que, bueno, me voy a cambiar y voy a dejar de ser así como cambiarme la camisa y me pongo otra camisa, no. Nosotros tenemos esto y ya es algo que va dentro de nosotros, es algo como que, bueno, de pronto lo veo yo, nacimos en el cuerpo equivocado, puede ser, pero eso internamente va a estar toda la vida. Entonces, mi vida ha sido, yo siempre he manejado, nunca le digo a una persona soy o no soy, yo solamente vivo, existo, soy lo que soy y no le tengo que estar diciendo a las personas, mira, yo soy lesbiana, no, si se entera que soy lesbiana, es mi vida, es mi mundo y soy yo, no soy lo que la que demás gente quiere que yo sea. Entonces, yo creo que yo vivo mi vida con naturalidad y creo que es lo que a todo el mundo nos falta, a la gran mayoría de personas, ver nuestro género, nuestra orientación sexual naturalmente, porque es algo natural, no es algo que nos lo implementaron ni no lo inyectaron y como a veces dicen las mamás, algunas mamás que no quieren aceptar de que sus hijos sean homosexuales o les guste una persona del mismo género, o bueno, entonces, ¿qué dicen ellos? Ay, me lo volvieron, es que las malas amistades, es que si no se hubiera juntado con esa persona, él no se hubiera vuelto así o ella no se hubiera vuelto así. No, nosotros no nos volvemos, nosotros tenemos eso escondido, que de pronto afortunadamente hay personas que nos hacen abrir los ojos y salir al mundo como somos, o sea, demostrar lo que sentimos, que somos un ser humano. Adrián, Dime. perdona que te cortes, que tenemos que continuar un poco con las preguntas, ¿vale? Vale. Pero bueno, muchísimas gracias por tu muchísimas cosas y que llegará un punto en el que no haga falta salir del armario directamente, es decir, que se haya normalizado totalmente. Pero muchísimas gracias por vuestros testimonios. Bueno, otra de las preguntas es, ¿cuál es vuestra visión general sobre la situación de la mujer en España en comparación con otros países? Por ejemplo, Adriana, pues al venir de Colombia claramente tiene, o sea, otra perspectiva, ¿no? Sí, mira, yo veo que acá, de pronto, bueno, en el tema de la mujer como tal, me pasó algo muy curioso. ¿En qué sentido? En un taller laboral, nos explicaba la docente que acá en España, de pronto las mujeres un poco, cuando tú dices que eres joven, dice, tiene menos campo en el área laboral de pronto a una mujer mayor. ¿En qué sentido? Porque dicen, bueno, si es joven se puede embarazar, de pronto se va a conseguir un novio, se va a casar, va a dejar el trabajo. Entonces se enfocan mucho en estos estilos, mientras que nosotros en Colombia es al contrario. En Colombia, ¿qué pasa? Nosotros como mujeres tenemos más posibilidades siendo jóvenes
porque a la edad de 35 años en adelante nosotras somos viejas y ya no nos contratan, por más carrera que tengas, a no ser que ya tengas una palanca, como le llamamos nosotros, que nos ayude a ingresar a ese trabajo. De resto es imposible. Entonces yo veo que de pronto acá en España hay de pronto algunas limitaciones en ese sentido. Igual, como te digo, todo va cambiando dependiendo a las costumbres de cada país. En el sentido de que de pronto la mujer acá es un poco más liberal, mujer heterosexual es más liberal, pero la mujer lesbiana, la mujer trans, la mujer, chico, bisexual. chica trans, y la mujer, la mujer bisexual es más pasable, pero son un poco más cohibidas en el tema laboral también. Acá veo que también, a pesar de que es un país que nosotros lo teníamos como más desarrollado en este tema, veo que todavía hay mucha cohibición y la gente le da temor salir del armario y decir, mira, yo soy así, y demostrarse porque les da miedo de ser contratadas, de que de pronto se haya rechazo y veo que todavía hay machismo, a pesar de las cosas hay mucho machismo acá. Y me da mucho dolor en el tema también con las mujeres trans, que son las más afectadas y las más golpeadas, porque nosotros podemos, como te digo, nosotros podemos manejar la situación. Es más, nosotros si no tenemos que hablar, pasamos de desapercibidas, mientras que las chicas trans no. Entonces son más marginadas. Yo siento que sí hay más marginamiento, pero también me he dado cuenta que, bueno, lo que se ha tratado de trabajar acá ha ayudado mucho a que muchas chicas de estas hayan podido salir y hayan logrado sus ideales, pero no todas, porque la verdad veo que todavía, tanto en la policía acá, aunque eso es mundial, ¿no? Creo que los que más violan los derechos humanos son las fuerzas públicas y más van enfocadas a nosotros como población LGTB, porque por lo que son machistas no aceptan una mujer lesbiana, no aceptan una chica trans y mucho menos aceptan un chico trans. Entonces creo que estamos parejos a nivel mundial, por más trabajo que se ha hecho, sin embargo seguimos con el mismo conflicto. Sí, es más, aquí tuvimos el caso de Sonia Vivas, dentro de los cuerpos policiales, mujer lesbiana que sufrió un acoso bastante brutal. Elsa, ¿cuál es tu opinión de la mujer, de la situación de la mujer aquí en España, sobre todo desde tu punto de vista? Porque, por ejemplo, el paro en el colectivo transexual es de un 80%, es impresionante. Esto, o sea, es algo que deberíamos empezar a atajar, ¿no? Exactamente. Hay que tener en cuenta que creo que las personas trans y las personas migrantes sufrimos una situación similar, con muchos matices, que es el tema de que tu documentación no recoge quién eres. Y esto pasa mucho, que yo hablándolo con muchas personas trans, de lo que ha comentado Adriana, con las fuerzas del orden y quienes supuestamente nos protegen, de repente sufrimos violencia por su parte. Te para la policía y a mí me pide el DNI y en mi DNI estoy en trámites de cambiar el nombre todavía y a lo mejor si se les pone en la cabeza tengo que pensar, digo, vamos a ver si van de buenas o van de malas, pero me dicen, este es el DNI de un tío, ¿a quién se lo has robado? Y yo creo que eso de tener ese continuo, tener que demostrar que yo soy una mujer, incluso una persona migrante que ya haya cambiado sus papeles y tenga la nacionalidad española, todavía va a tener que demostrar porque no parece una persona española. Y eso es una violencia que el machismo, el cis heteropatriarcado, es tan poco original que hay violencias específicas, pero que encima que son muy parecidas entre sectores muy, muy distintos. En el tema del trabajo es bastante complicado porque, claro, si una persona trans que no tenga cispassing, que es un concepto horrible, que es parecer una persona cis, es decir, que no parezca que eres trans, que es una cosa absurda, que es como digo, ¿y cómo es que yo no parezca trans? Las personas trans tenemos acento o algo así por ser trans o algo así. De repente no la contratan para un trabajo que a lo mejor sea de cara al público porque, bueno, a ver qué va a pensar la gente. Digo, no, perdona, le estás negando a alguien un trabajo porque tú piensas que es algo negativo, pero por los prejuicios que pueda tener una tercera persona que pueda entrar en el trabajo. Y esto es alucinante porque, como decía Adriana,
sales del armario y si alguien tiene prejuicios, vas a tener que luchar con los prejuicios de esa persona y aguantarlos todos los días. Esto, por ejemplo, es horrible en el tema de las aulas. Ahora mismo, si una persona trans menor de edad, su familia la apoya y demás, y deciden cambiar su nombre en los listados del centro educativo donde esté cursando los estudios, es una labor que tiene que hacer la familia con ayuda de una asociación. Hay una legislación que debe ser cumplida y en los centros no se cumple. Tienen que batallar los familiares o una asociación para que eso se cumpla. Y estamos hablando de que una persona menor de edad trans ya no solo que sufra bullying por parte del resto del alumnado, que el bullying es otra lacra social que tenemos aparte del machismo, sino que estamos hablando de que a lo mejor personal docente, profesorado le niega su nombre y su identidad, personal administrativo del centro le niega su identidad y el personal que trabaja allí. Es decir, esa persona menor de edad trans está sufriendo bullying por parte de adultos, cuando es horrible. Cuando hablamos de infancia, imagínate sufrir bullying por parte de adultos, que personas te digan, no, tú no eres esto y no te voy a llamar así. Eso es horrible. Y hay una serie de lacras que, por ejemplo, yo creo que a las mujeres trans nos pasa. Y que se nos niegue quiénes somos por partes sectores que se dicen feministas es horrible. O sea, hermana, yo sí te creo cuando hablamos de violencia de género, pero para este tipo de gente, a las mujeres trans no se nos cree. No, te tienes que hormonar durante 2 años. Esa hormonación durante 2 años, en el caso de las mujeres trans, también es una esterilización forzada. Porque, claro, las mujeres trans nos podemos reproducir evidentemente, pero si nos hormonamos durante 2 años y seguimos hormonándonos, perdemos nuestra capacidad reproductiva. O sea que el sistema nos está negando el hecho de que a la larga queramos ser madres o no. Primero, antes de empezar el proceso obligatorio que nos pone, porque hay personas trans que deciden no hormonarse y hay personas trans que deciden no hormonarse, tiene que ser una decisión personal. No puede ser una imposición por parte del sistema. A mí no me tienen que poner un examen, no tiene que venir una tercera persona a certificar que soy una mujer. Porque si existe la creencia de que se tiene que certificar que yo soy una mujer, entonces estamos llegando a un terreno que podríamos decir que hasta ser mujer se puede considerar una enfermedad porque a mí en mi caso me lo tiene que validar un psicólogo que soy una mujer y es algo horrible. Antes Adriana mencionaba que si nos hacíamos o nacíamos. Yo creo que nacemos, evidentemente, y hay una gran frase con el tema trans que escribió en un libro suyo Roberta Marrero, una ilustradora trans que adoro, que es: no nací ni hombre ni mujer, necesito tiempo para saber quién soy. Cuando nacemos no somos cis hetero de fábrica, como nos dice todo el mundo, porque cuando nacemos y el bebé tiene vulva, automáticamente agujeros en las orejas para marcar que es una niña. No, esa personita todavía no ha abierto la boca, no sabe expresarse. Dejemos a la infancia crecer y expresarse. Si no existe esa presunción de que todos somos cis y hetero de fábrica, no habrá un armario del que salir. No ha habido ninguna persona que salga de un armario, ninguna persona hetero les dice a sus padres: papá, mamá, soy hetero. No, eso no existe. ¿Por qué? Porque todo el mundo presume que te va a gustar el género contrario y todo el mundo presume que tú tienes tu género según lo que tienes entre las piernas. Y yo creo que hay que quitarnos eso de la cabeza. Ahora estamos viviendo un momento muy interesante porque ahora hay mucha maternidad y paternidad trans, personas trans que tienen hijes, hay muchas personas menores de edad que son trans y luego también hay muchos padres y madres que han salido del armario después de ser padres y madres. Entonces yo creo que si se juntan esas 3 partes del tema trans, podemos conseguir educar a la infancia sin prejuicios, sin unos roles de género tan estereotipados y unas obligaciones, porque todavía a día de hoy vivimos la cosa horrible, por ejemplo, con la imposición de género en el McDonald's, en el menú infantil, hay un juguete de niñas y un juguete de niños. No, di que hay 2 opciones de juguetes y ya está, no digas que es de niños o de niñas. Que cada persona escoja lo que le apetezca, que no encorsetemos a personas, sobre todo a la hora de crecer, de desarrollarse, de que vayan conociéndose. Si vamos cortando y decirle por ahí no se va, eso es un camino equivocado, seguimos construyendo un armario y cada vez lo hacemos más grande.
Totalmente, Elsa. Y bueno, todavía hay muchísimos estereotipos que tienen que desaparecer, sobre todo a la hora de educar a los niños, niñas y niñas, ¿no? Desde que son pequeñños. Y me gustaría puntualizar, antes de entrar en la siguiente pregunta, algo que me ha parecido que hay que visibilizarlo, y es a la hora por ejemplo, los puntos en común entre, imaginaros, mujeres migrantes y mujeres transexuales, de cuando te exigen esa identificación de primeras, ¿no? Para luego, por ejemplo, poder trabajar. O sea, esto unido a la brecha salarial que hay con respecto a las mujeres es impresionante. O sea, es como que si ya la primera parte ya hay problemas con la identificación, con un simple documento, ya realmente ya hay un problema de primeras bastante grave, ¿no? Entonces, al final, pues vivimos en un sistema claramente, pues, heteropatriarcal, que está en las instituciones, que está en los cuerpos de seguridad y que afecta, pues, a colectivos que al final, pues, están oprimidos, ¿no? Entonces, bueno, pues, de nuevo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta justo va enfocada al tema de la educación, es decir, me gustaría que me dijerais qué medidas pondríais vosotras en cuanto a la educación en los colegios para los niños, niñas y niñas, y aparte también en lo afectivo sexual, ¿no? Porque que se estén criando, por ejemplo, con la pornografía y con una falta de educación sexual en los colegios al final es bastante grave, ¿no? A día de hoy. ¿Qué opináis? Bueno, voy a tomar, ¿hablas tú o hablo yo, Elsa? Como he hablado yo la última, Adriana, si te parece, hablas tú y así queda un poco Vale. más fluido. Bueno, yo creo que el tema de la educación en los colegios, yo creo que les falta mucho. Lo que pasa es que no hay educación, la verdad. Se ha tratado en los mismos colegios es donde sale más el bullying, pero yo creo que la educación no parte del colegio, lo que hablaba Elsa hace rato, yo creo que la educación parte de la casa, desde el primer momento en que el niño o la niña nace. ¿Por qué razón? Lo que decía Elsa, nosotros mismos estigmatizamos la situación en que empezamos, hay un hombre y una mujer y no hay más, ¿sí me entiendes? Eso es lo que los padres enseñan a sus hijos. Y lo que también decía Elsa en ese momento, hay que dejar de que el niño crezca, pero ir orientando de que no hay parámetros, que todo es igual y que el mismo niño sea el que decida. Y yo creo que desde ahí es donde tenemos que empezar a formar nuestros hijos. ¿En qué sentido? En que los hombres tienen que dejar de ser tan machistas y las niñas también dejar de ser tan sumisas y machistas también. Entonces, de que el hombre es el que se encarga de que trabajar, de que llevar, porque sus mismos papás enseñan a sus hijos así, que tiene que trabajar, que hay que casarse, que tiene que tener sus hijos, que hay que llevar la comida, y las niñas son las que tienen que hacer el aseo, las que hay que cocinar, las que tienen que tener los hijos, las que tienen que quedarse en casa. Entonces empieza desde ahí. De ahí ya parten a los colegios entonces también, como ya venimos con esas culturas, entonces en el colegio no se preocupan por enseñarle a los hijos a los alumnos a la igualdad. Entonces yo creo que la ética y los valores se perdieron, ¿no? Porque antes eran unas clases muy importantes. Creo que sí, esas clases deberían de seguir, porque tenemos que inculcar el respeto hacia las otras personas independientemente de lo que sean. Entonces, creo que ahorita, según las nuevas reformas de educación y todo, y los pénsul que han creado en los colegios, han afectado mucho. Por eso hoy día yo creo que hay más bullying que antes, mucho más. Porque antes, pues bueno, de pronto lo había, pero entonces creo que así los profesores no aceptaran, pero tampoco lo permitían tanto. Ahorita ya no hay. Y los mismos, o sea, hasta los mismos profesores lo hacen, discriminan. Entonces, y no les permiten por ejemplo, cuando las chicas trans están en su transición, es cuando también están siendo más afectadas, los chicos trans se afectan mucho más, les discriminan más, hay más burlas. Entonces, y por parte de los mismos profesores, porque lo he visto en muchas aulas. Entonces, creo que en ese campo hay que trabajar más, hay que trabajar más, hay que concientizar más y es un trabajo que no se puede parar.
no se puede parar. Antes cada vez hay que intensificarlo más. En el tema del morbo, el hombre por lo general, no estoy discriminando y no quiero sonar feminista, pero el hombre por naturaleza es muy morboso. Entonces, eso también afecta mucho y creo que también hay que empezar a trabajar mucho en esto para nosotros poder formar hombres de bien. Yo tengo un hijo que tiene 14 años y yo creo que yo a él lo hemos tratado de enseñar cómo es el mundo, porque hay que abrirle los ojos a ellos, enseñarles, mira, esto es esto, sus mamás, él sabe que tiene dos mamás, él sabe que es un hombre homosexual, él sabe que es una chica trans, él sabe que es un chico trans, él sabe que puede exponerse en la sociedad y como te digo, es mejor esperar a que ellos crezcan para nosotros saber cómo vamos formándolos también, porque no podemos imponerle antes de, sin saber realmente cómo va a ser su formación. Por ejemplo, yo espero a mi hijo, todavía tiene 14 años, pero todavía no sé el qué quiere de su vida, no sé si a él le gustan las chicas o le gustan los chicos, no lo sé todavía. Él dice, me gustan las chicas, pero a veces yo siento que de pronto es muy consentido y yo lo veo como que muy, de pronto en sus acciones un poco femenino, un poco, pero eso no significa de que él vaya a tener la tendencia o no la vaya a tener su, o sea, su orientación sexual. Entonces yo solamente espero que él mismo se desarrolle, sin presionarlo, sin presiones, mientras que su otra mamá sí es, mi amor, pero ¿cuándo vas a tener tu novia? Pero mi amor, entonces yo le digo, no, deja que él mismo decida, o sea, no lo obliguemos. Y eso es lo que sucede en la sociedad hoy día, tanto en las casas como en los colegios, es la presión hacia que definan ya su género y eso no tiene que ser, porque eso tiene que ir con naturalidad. O sea, hay que enseñar, bueno, también en la libertad de dejarse autodescubrirse, básicamente, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, con Adriana estoy completamente de acuerdo. No hay que negar posibilidades, hay que decir que esas posibilidades existen. Yo en mi infancia y en mi adolescencia, ni en mi casa ni en el colegio, nadie me habló ni me explicó que era una persona trans. Entonces yo crecí pensando que esa posibilidad no existe. Y lo poco que había en medios era para ser señalado, para ser objeto de burla y para remarcar un rechazo que tenía la sociedad y que todavía sigue teniendo. Entonces yo crecí pensando que eso no era posible y que debía reprimir quién era. Y por eso salí del armario con 27 años, porque no tuve esa información, no tuve esos referentes y nadie me dijo que existía esa posibilidad. Y yo creo que es lo que tú has dicho, la educación se sucede en dos sitios, en la casa y en el colegio o los centros educativos. Pero si en la casa ni en los centros educativos se habla de lo LGTBI, ¿qué posibilidad le damos a ese niño, niña o niña LGTBI de decirle no estás en soledad, hay más gente como tú y no es nada extraño, no es una enfermedad ni una fase ni nada, no eres un bicho raro, eres una persona completamente válida? ¿Cómo va a crecer una persona y a desarrollarse si no le decimos que quien es válido? Es horrible esto. Y, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, hay dos leyes, la Ley 2/2016 y la Ley 3/2016, que por ley se debería dar asignaturas que contemplen el tema LGTBI en las clases. No es así. No es así. Los centros no los hacen. Centros puntuales a lo mejor hablan con una asociación para dar una charla puntual o un par de charlas puntuales a lo largo del año curricular. COGAM es una de ellas quien imparte estas charlas. Y esto, que es una ley de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, presidenta de nuestra Comunidad de Madrid, dice que hay que respetar el derecho de los padres a que los hijos no vayan a esas charlas. La señora Monasterio dice lo mismo. Dos políticas muy importantes dicen que esas leyes no se deben cumplir. Están abiertamente diciendo que no se cumplen esas leyes y eso no se está cumpliendo. Creo que en los colegios hay que hablar de esto, porque imaginemos que una persona LGTBI en su casa sufre rechazo. Tiene que tener un sitio donde se le diga que quien es no es malo, porque si no esa persona va a crecer en la negación y va a tener una serie de problemas emocionales y psicológicos muy grandes. Tenemos que dar luz en la oscuridad que muchas veces son los prejuicios. Y yo creo que en los centros educativos se tiene que dar mucho eso. A mí se me educó en muchos temas, en muchas materias, en mi etapa formativa,
pero no se dio nada de tema LGTBI, nada. Y eso hubiera sido más útil a mí a nivel emocional y personal que, por ejemplo, aprender a tocar la flauta en clase de música. Porque, y además una cosa muy importante, si en los libros de texto hoy es muy difícil encontrar mujeres referentes, porque casi todo en la historia han sido hombres, tanto inventores, políticos y demás, coger un libro de texto, buscar mujeres y en ese mismo libro de texto intentar encontrar personas LGTBI en ese libro de texto. Como mucho saldrá Federico García Lorca en Historia de la Literatura y ya está, no hay personas LGTBI. Si faltan mujeres, que el hombre monopoliza todo y el hombre cis heterosexual, creo que hace falta meter y hablar de referentes LGTBI, porque tenemos referentes LGTBI y las personas LGTBI menores de edad necesitan un espejo y un ideal en donde fijarse. Fíjate, esa persona es como yo y consiguió grandes cosas. Yo también puedo. Yo, entre otras cosas, por eso intento ser visible, porque esa falta de referentes que yo tuve no quiero que le pase a nadie más. Yo por eso hago mi contenido en redes, colaboro en programas de radio y demás, para que si hay una personita trans que me está escuchando, fíjate, yo soy trans, quiero hacer radio, quiero hacer televisión y esa chica pudo, con lo cual yo también puedo. Y yo quiero eso, que todo lo que yo he pasado, que no lo tenga que pasar nadie más nunca. Y eso, que yo no he pasado grandes cosas gracias a personas trans que me precedieron. Pero yo quiero eso, todo lo que he aprendido yo, esos apuntes, ya que estamos hablando de educación, pasárselos a la siguiente generación para que no tenga que pasar lo que yo pase. Digamos que hace muchos años aquí no había camino, a gente abrió camino. Ahora tenemos un camino que estamos empezando a asfaltar para que sea más cómodo, circular. Y tenemos que hacer fácil ese camino a la gente. Yo creo que la educación, como bien ha dicho Adriana, es la herramienta más poderosa que tenemos para que tanto lo que hemos sufrido tú, Adriana, y yo, que bueno, yo tampoco soy tan joven, las cosas como son, que no haya nadie más, ninguna persona LGTBI que eso lo sufra nunca más. Que eso sea, que dentro de 5 años, cuando contemos nuestras historias, la gente diga, ¿en serio pasaba eso? Joder, pues menos mal que ya no pasa. Muy bien, y a mí me gustaría, es que me parece muy importante puntualizar y visibilizar lo que decís y por una parte creo que nos quedamos con lo que ha dicho Adriana de que es muy importante que haya un espacio de seguridad en las casas, en los hogares, pero que en el caso de que no lo haya, debería ser de obligación que lo hubiese en los colegios. O sea, debería ser obligatorio que todos los niños, niñas y niñas tuvieran un espacio de seguridad. Y por otro lado, si ya se ha invisibilizado a las mujeres a lo largo de la historia, ni qué decir tiene a las mujeres LGTBI, ¿no? O sea, esto es muy importante porque a la hora de la educación es cierto, si no tienes referentes con los que identificarte, mal vamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. Falta educación sexual, mucha educación sexual y educación LGTBI, que al final es educación en derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, estamos avanzando, pero aún queda. Bueno, como no quiero alargarme mucho más, ¿vale? Os voy a hacer las últimas 2 preguntas y vamos a intentar ser un poquito más breves, ¿vale? Pero la siguiente justamente es que nos digáis un poco qué mujeres os han inspirado, ¿vale? Y qué libro feminista recomendaríais. Vale. Adriana, ¿te importa que empiece yo? No hay problema, dale. Pues, ¿qué mujeres me han inspirado? Yo tengo la gran suerte de tener a mis dos de mis grandes referentes como mujeres en mi casa, que son mi madre y mi hermana. Mi madre, en mi familia, a mí también me pasó como Adriana, no ha habido ningún prejuicio cuando yo salí del armario, ha sido toda aceptación, todo amor. Y mi madre es la que más me ha inculcado los valores de ser yo misma y de todo. Yo no sería la persona que soy si no fuera por mi madre y por mi hermana. Mi madre también me ha educado en lo que me dedico. Yo me dedico a la comedia y si no fuera por que mi madre nunca ha dejado, en nuestra casa nunca ha faltado la risa. Ha habido momentos malos y demás, pero mi madre siempre ha procurado que mi hermana y yo nos riésemos y que nos lo pasáramos bien. Que eso también es un hogar sano.
que si hay cosas malas, no pasa nada, las aceptamos y nos apoyamos como familia, pero familia no porque haya lazos de sangre, sino porque nos hemos comportado como familia. Y ese entorno y ese apoyo para mí ha sido muy grande y por eso mi madre es un gran referente para mí y mi hermana también. Mi hermana es una mujer muy luchadora. Ha tenido que también aguantar ciertas cosas, pero siempre está luchando y no para nunca, y yo las adoro a las dos. Más mujeres que me han inspirado. Dedicándome a la comedia, a las mujeres en comedia ahora se nos empieza a dar más visibilidad, pero es un fenómeno reciente, pese a que ha habido mujeres cómicas toda la vida. Yo tengo la gran suerte de que mis grandes referentes a nivel laboral también son mis compañeras como Silde Castro, como Virginia Riezu, como Ana Morgade, a la que adoro en todas sus facetas porque me parecen grandes referentes para mí. Y también tengo dos grandes referentes de mujeres trans. Una es Roberta Marrero, que es ilustradora, que es escritora y que es maravillosa y que tengo la suerte de conocer. Y la otra es Valeria Vegas. Valeria Vegas, periodista, que todo el mundo conocerá por ser quien escribió las memorias de Cristina Ortiz La Veneno, y que si no fuera por esas memorias no hubiera salido la serie de Veneno, que ha sido un fenómeno a nivel mundial. Y la historia de Valeria me gusta mucho porque si no fuera por ella, una mujer trans, quien hace las memorias de La Veneno, otra mujer trans, no hubiera sido contada su historia y no hubiera inspirado a tanta gente. Y yo creo que ese es el mayor ejemplo de sororidad, precisamente entre dos mujeres trans. Una mujer trans recoge el testimonio de vida de otra mujer trans y gracias a eso se convierte en una herramienta de visibilidad muy grande. Si tengo que recomendaros un libro feminista, yo que soy ilustradora me gusta recomendar mucho cómic, voy a recomendaros varios. Uno es Coñodramas, de Moderna de Pueblo, donde recoge muchas violencias y muchas situaciones que vivimos las mujeres y también habla del tema LGTBI y demás. Es un cómic que es así gordo, pero se lee muy fácil. Otro cómic de Roberta Marrero, El bebé verde, donde habla de su transición y de su vida como mujer trans. Y otro que va a salir, creo que esta semana, que se llama Us, en inglés Nosotras, de Sara Soler, que ella es una chica bisexual cis y su pareja es una chica trans. Y estaba con su novia trans antes de empezar su transición. Y en este libro habla de cómo su novia sale del armario y cómo va cambiando la vida entre las dos, y esa red de apoyo que se dan mutuamente y de cómo se han ido deconstruyendo y las pequeñas victorias. Es una historia súper bonita que yo creo que acerca mucho la realidad de cuando una persona trans sale del armario y su pareja la apoya y sigue estando con ella. Muchas gracias, Elsa. Ya los tengo apuntados. Adriana, puedes hablar. ¿Qué mujeres te han inspirado a lo largo de la historia? O de tu familia también, como Elsa, que me parece algo también bastante positivo a valorar. Creo que tienes el micro quitado, Adriana. Sí. Espérame ya. Ahora. El tema de la mujer que más me ha inspirado a mí, creo, a salir adelante es mi hermana. Mi hermana, ella ha sido como mi ejemplo de vida. Creo que es una persona de un corazón enorme. Además, es una persona demasiadamente inteligente y fue la que me impulsó cuando se enteró de mi condición a salir adelante. Creo que ella es una de las personas que yo más admiro en mi vida. Igual a mi madre también, que ha sido una señora luchadora y todo, a pesar de que pues somos de un matrimonio que se separó pues hace muchos años. Mi mamá pues fue una guerrera y nos sacó a todas adelante y nos mostró realmente cómo era la vida. También otra mujer que yo admiro mucho es Alejandra Borrero. Ella es una actriz colombiana, ha hecho muchas obras, es una activista. Ella recibió inclusive un premio en Francia, un caballero, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, yo la verdad en libros como tal en este momento los tengo, no se me viene, no sé cuál recomendarles en el momento. La verdad leo mucho
el tema de muchas cosas, aparte de derechos humanos, me enfoco mucho más en el tema de noticias, en cosas así, en libros, la verdad, no sé cuál recomendarles en este momento. Disculpa. Nada, no te preocupes. Si no se te ocurre, Adriana, a mí se me ha ocurrido otro, o sea que no te preocupes. Vale, sí. Me bloqueé en este momento. Y también, a ver, hay alguien así que más, no, en este momento estoy bloqueada. Me bloqueé, me bloqueé. Con lo que has dicho es más que suficiente, no te preocupes. Vale. Yo quiero dejar así de forma rápida un libro que a mí me gustó mucho, que es Kate Millett, no sé si la conocéis, es una feminista americana, y Política Sexual es el libro. A mí personalmente me parece un libro que muchas mujeres también deberían leer, ¿no? Para nuestro propio proceso de deconstrucción. Bueno, me da pena, pero para ir un poco finalizando, ¿vale? Porque, bueno, me está encantando la charla, quiero que lo sepáis y es una gozada oíros, sinceramente. Así, de forma un poco breve, ¿vale? Últimas dos preguntas es, ¿qué consideráis que es lo que más os está costando de construir como mujeres? Pues yo considero que todavía creo que deconstruirse es una labor muy necesaria y yo lo comparo con cuando actualizamos el móvil o actualizamos las aplicaciones del móvil. Si cada X tiempo tenemos que actualizar el sistema operativo del móvil y las aplicaciones para que funcionen correctamente porque se han detectado nuevos errores, ¿por qué no hacemos lo mismo con esto? Y deconstruirse es eso. Ya, como he mencionado antes, es una labor que no solamente es aprender, es doble, porque hay que desaprender los prejuicios que tú tenías para aprender cosas nuevas y claro, esto es como hacer una mudanza. Cuando haces una mudanza, como estás empacando todas las cosas en cajas y demás, de repente algo que tú no quieres cargar porque ya hay muchas cajas, estás más susceptible de tirar cosas y no guardarlas. Entonces yo creo que eso es lo mismo. Cuando haces una mudanza tiras un montón de cosas que no son necesarias. Yo creo todavía que tengo que deconstruirme muchas cosas y sobre todo cosas que tienen que ver con los privilegios que yo tengo. Es decir, al no ser yo una mujer migrante, gitana, no tener diversidad funcional, no ser racializada, en esos aspectos yo sé que tengo que deconstruirme mucho y siempre estoy dispuesta a aprender. Y yo creo que son las grandes cosas que como mujer tengo que quitarme, porque evidentemente es labor mía de construirme, pero también tengo que ser consciente y abierta a la crítica que me digan, pues mira, esto que has dicho, sin tú querer decirlo de esa manera, ha sonado un poco racista, porque nuestro lenguaje es muy racista todavía. Sí. Y yo creo que esas son las cosas que yo como mujer tengo que deconstruirme y quitarme. Porque claro, de igual manera que cuando alguien hace algo que, aunque no sea su intención, suene transfobo, yo le digo, oye, mira, no lo digas así por esto y por esto y por esto, yo también tengo que estar en el otro lado. Si alguien me dice algo que yo estoy fomentando de una manera, aunque no sea directa, tener la apertura de mente y decir, vale, perdón, me he equivocado, espero que no te haya molestado porque no iba con esa intención, te pido disculpas. ¿Cuál es la manera más correcta que yo debo mencionar esto? Y yo creo que es la manera de hacer las cosas, de que no tengamos tanto orgullo para decir, pero no lo he dicho con esa intención, si digamos, pues no me había dado cuenta de que estoy haciendo algo mal. Quiero aprender y quiero dejar de hacer eso que está mal. Es decir, la forma en la que nos comunicamos y la forma en la que enseñamos a la otra persona que llevamos cosas aprendidas que realmente no deberían ser así, pues al final tiene que ser con buenas formas, por así decirlo, porque atacando no se consigue nada. Es muy importante eso. Yo creo que es cierto que en toda deconstrucción, sobre todo con mujeres blancas, en nuestro caso, ¿no? Es eso, es aprender que nosotros llevamos una mochila con privilegios también, ¿no? Yo digo personalmente también que hay muchas mujeres que tenemos el síndrome de la impostora, por ejemplo, que también es muy importante. Esa necesidad de tener que alcanzar constantemente la perfección. O sea, constantemente. Y en el aspecto LGTBI creo que también el ser bisexual, por ejemplo, el hecho parece que nos tienen que gustar 50% hombres, 50% mujeres. Eso también es otra cosa a superar y otra cosa de construir en nosotras mismas, ¿no? Es también bastante... Sí, yo creo que el síndrome de la impostora en las mujeres trans se agrava porque tenemos que demostrar
la sociedad nos exige que demostremos continuamente que somos mujeres. Sí. Entonces eso sube más porque además es muy curioso porque en el caso de las mujeres trans, muchas veces esa aprobación para que se nos lea y se nos considere mujeres, aunque lo somos, pero por parte de terceras personas, a veces pasa por algo machista. Es decir, por ejemplo, si a mí como mujer un hombre me dice uy, qué carácter, estarás con la regla, es un arma de doble filo porque evidentemente yo no tengo la regla, pero por un lado me está leyendo como mujer, pero por otro lado es algo muy machista y entonces es como a veces aguantar cosas muy machistas tienen un pozo de validación y por eso es tan tóxico y tan nocivo el machismo, porque a veces es algo tan que emponzoña tanto las cosas que puede ser muy complejo y muy desagradable en todos los sentidos. Sí, totalmente. Adriana. Bueno, para mí el tema de la deconstrucción conmigo ha sido pues buena, ¿sabes por qué? Porque yo he venido cambiando también, porque es que a pesar de que nosotros ser LGTB también teníamos, porque yo ya siento que ya no, teníamos un poco de machismo también dentro de nosotros mismos, porque entre nosotros mismos nos hemos inclusive estigmatizado. Pero la verdad yo he ido aprendiendo, me ha gustado mucho este tránsito que yo he venido haciendo desde que empecé con el activismo, porque ya se vuelve uno más empático, ya empieza uno a ponerse en los zapatos de las otras personas y en el momento de que tú te vuelves empático, entonces ya empieza a ver cuáles son las necesidades, qué es lo que le está pasando a la otra persona y ya tiendes tú como a ver a las personas con un mejor corazón, como como dice, bueno, va un poco de espiritualidad, como dice Dios, saber ya verlo todo con amor y ver que la otra persona también merece, que nosotros empecemos a enseñarles, porque a veces no es solamente nosotros aprenderlo, es transmitir lo que nosotros de pronto sabemos, pero de forma constructiva. Y también aceptar lo que decía Elsa, que hay personas, hay comentarios que de pronto los hacen, pero a veces inclusivemente lo hacen inconscientemente, lo hacen porque ya lo ven a uno como para hacer sentir a uno bien, por ejemplo, en el tema del tema de que hablaste tú de lo de la regla, de pronto él no lo hizo de manera despectiva, lo hizo de pronto para hacerte ver de que él te ve como mujer, ¿sí me entiendes? Entonces es eso de que nosotros empezamos a aprender a manejar estas dos situaciones. A mí también me han hecho, por el tema de mi condición, me han hecho también comentarios despectivos, pero a veces uno los toma y dice, bueno, de pronto lo hace por hacerme sentir bien o lo está haciendo por hacerme, por su forma de ver machista. Pero creo que eso es lo que nosotros nos favorece irlo aprendiendo a manejar para que esto no nos afecte como seres humanos, no nos afecte porque de nosotros depende cuánto permitimos que nos afecten los comentarios y lo que la demás gente nos quiere transmitir. Entonces yo creo que hay algo que yo siempre lo tengo en mente y es que no importa los privilegios que nosotros tengamos, no nos nublen la empatía. Siempre creo que es lo que más tenemos que manejar, porque si nosotros somos empáticos, manejamos los derechos humanos. Y creo que los derechos humanos es la parte fundamental del núcleo de la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno. Eso es. Muy bien, Adriana. Nos quedamos con lo de que no nos nublen la empatía, que al final, bueno, pues es la clave, ¿no? Y es el motor. Y también con la comparación con las actualizaciones del móvil, que me parece muy buena, porque al final es eso, ¿no? Sí. Pues, bueno, tengo que finalizar y de verdad que muchísimas gracias. Para finalizar, me encantaría que cada una dijerais, cuando pensáis en el futuro de las mujeres, una palabra. ¿O qué os gustaría, ¿no? O cómo lo veis. Así de forma breve. Pues yo la palabra que pienso es la que tiene que ser presente y futuro, sororidad, apoyo mutuo entre todo tipo de mujeres, escucharnos, dar voz a quien tenga su vivencia y su realidad, es decir, si se habla de las mujeres trans, que hablen las mujeres trans, si se habla de las mujeres migrantes, que hablen las mujeres migrantes, que hablen las mujeres gitanas, que hablen las mujeres racializadas, que hablen las mujeres con diversidad funcional. Si hablamos de prostitución, que hablen las prostitutas para decir su vivencia. No dejemos que nadie hable por nosotros, en nosotras. De igual manera que
ningún hombre debe hablar por las mujeres. En el caso de las mujeres y de la diversidad que hay dentro de las mujeres, cada tipo de mujer o cada grupo de mujeres tiene que hablar de sus realidades y esas realidades deben ser escuchadas. Muy bien, muchas gracias, Elsa. Bueno, yo creo que para mí de pronto son 3 palabras fundamentales. Una, libertad de expresión. Segunda, la empatía. Y la tercera, solidaridad por nosotros, entre todos. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Que cada una tenga su voz, que nadie es nadie para dar voz a nadie. O sea, eso está claro. Muchísimas gracias y aquí finalizamos esta mesa.